Buenas tardes, a través de este video vamos a presentar el tema de nuestro proyecto, el cual se titula como Impacto del gasto público en educación en el crecimiento económico de México y países de América Latina, un enfoque utilizando métodos econométricos. Nuestro equipo está conformado por Shalene Espinosa, Vanessa González, Regina Jiménez, Eva Páez, su servidora Paulina Díaz y nuestra asesora de proyecto es la doctora Rosa Morales. La idea general de nuestro proyecto consiste en analizar la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico en México y países seleccionados de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina y Perú. La relevancia de este estudio radica en la importancia de la educación como componente del desarrollo humano, además del fuerte impacto que tiene el gasto público en la educación para la formación de capital humano. Es importante destacar que el gobierno es el que provee este presupuesto, por lo que resulta fundamental una gestión eficiente por parte de este. Los países de América Latina que vamos a comparar con México son los siguientes: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú. La razón por la cual escogimos estos países radica en la similitud que tienen con México, al ser países en desarrollo con economías emergentes. Además, sus estructuras políticas y sociales también son similares, lo cual nos permite hacer una mejor comparación entre países. Pasando a los antecedentes, la educación es considerada como uno de los factores determinantes clave para el progreso económico de una nación, por lo cual los gobiernos invierten en ella para fomentar el desarrollo económico de sus países. Asimismo, la educación otorga la posibilidad de acceder a las aptitudes y conocimientos indispensables para adaptar una economía a las innovaciones tecnológicas que impulsan su desarrollo, ayudando esto como consecuencia a ser una de las herramientas que más empoderan a todos los individuos. En los países emergentes, el aumento del gasto público destinado a la educación se convierte en un componente crucial para el fomento del crecimiento económico. Por otro lado, la acumulación de capital humano altamente calificado, que incluye capacitación, conocimiento y mano de obra, es considerado un factor crucial para el progreso económico. Además, se ha evaluado la participación del capital humano en el crecimiento económico y se destaca como un impulsor para atraer otros factores de producción. Finalmente, el capital físico es otro de los determinantes por el que el crecimiento económico se ve afectado. Para complementar lo anterior, la educación se considera un factor fundamental que impulsa el crecimiento económico, ya que proporciona a la economía los requisitos y la mano de obra necesarios para utilizar de manera adecuada los recursos disponibles. Además, la educación juega un papel importante en la promoción de sociedades que buscan establecer un desarrollo sostenible para fomentar el progreso social y económico. Por otro lado, el desarrollo educativo se convierte en una vía primordial para lograr el crecimiento económico sostenible de una nación. Como un componente esencial del desarrollo de los recursos humanos, la educación ha sido objeto de atención constante por parte de los investigadores, economistas, responsables políticos y el gobierno. A continuación se presentan estadísticas de gasto público en educación, pues para el 2018 México destinó 4.25% de su PIB en educación, según datos de Human Progress. Pero por otro lado, para el 2018, el gasto público en educación promedio de los países de Latinoamérica seleccionados para este estudio fue 4.42%, que es una estadística mayor a la de México. Como se puede observar en la gráfica, se presenta una serie de tiempo de la evolución del gasto público en educación como porcentaje del PIB para el periodo de 1989 a 2018 para los países seleccionados como objeto de estudio de esta investigación, incluyendo México. La gráfica, basada en datos de Human Progress, muestra que para el año 2018 Costa Rica es el país que más invierte en educación como porcentaje del PIB, comparado con los demás países, y ha ido en constante crecimiento, a diferencia de Guatemala, que es el país que menos gasto público en educación destinó en 2018. En esta diapositiva podemos observar la evolución del crecimiento económico medido a través del PIB para los países seleccionados de Latinoamérica para el periodo 1989 a 2018. Todo esto con datos de Human Progress. Se puede observar que para el año 1989, Perú tuvo el crecimiento económico más bajo comparado con los demás países de Latinoamérica en el periodo en estudio, pero curiosamente, también tuvo el crecimiento económico más alto en 1994, según datos de Human Progress. También se puede decir que para el año 2018, el promedio de crecimiento para los países latinoamericanos en estudio es de 2.30% del PIB. Antes de pasar a los objetivos y la revisión de la literatura, es importante destacar algunas limitaciones del estudio de gasto público en educación en relación con su crecimiento económico, que también han sido establecidas en investigaciones previas, pues no se toma en consideración la calidad de la educación ni el nivel de competencia de los docentes,
Y además, al analizar esta relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico, se pueden omitir factores que pueden ser importantes y pueden afectar su resultado. Continuando con los objetivos de la investigación, nuestro objetivo general es analizar la relación del gasto público en educación y el crecimiento económico en México y en los 9 países seleccionados de América Latina. Para alcanzar nuestro objetivo general, tenemos 2 objetivos específicos. El primero es analizar la evolución histórica del gasto público en educación en los países latinoamericanos y su relación con el crecimiento económico. Esto nos ayudará a entender cómo ha cambiado el gasto público en educación en los países y cómo ha afectado el crecimiento económico, y también conocer la relación que existe entre estos 2 factores. El segundo objetivo específico es realizar un análisis comparativo para identificar similitudes y diferencias entre los países en cuanto a su relación en el gasto público en educación y el crecimiento económico. Esto para conocer cómo se compara México con otros países latinoamericanos y cómo varía la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico. Nuestro estudio también contribuye a la discusión de Education Puzzle, que hace referencia a los desafíos y complejidades del sistema educativo en países de América Latina. Realizar investigaciones en el campo de educación en América Latina puede proporcionar información valiosa sobre las necesidades, desafíos y oportunidades específicas de cada uno de los países. Con la elaboración de esta investigación también lograremos contribuir a la toma de decisiones de los países en relevancia con la distribución del presupuesto gubernamental en la educación. Además, al aplicar un modelo econométrico ARDL con un análisis de series de tiempo para cada país, trataremos los datos de manera individual, lo que nos permitirá obtener resultados más precisos y específicos. Pasando a la revisión de la literatura, tenemos un total de 15 papers, pero en este caso, por temas de tiempo, mencionaremos solamente los 5 más importantes. Empezando por nuestro artículo base, el cual se titula como The Impact of Public Education Spending on Economic Growth in Central and Eastern Europe, an ARDL Approach with a Structural Break, publicado en 2022. Este estudio analiza la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico y cómo esto varía entre los diferentes países. Para 5 de los países estudiados no se encontró una relación a largo plazo ni una cointegración entre el gasto en educación y el PIB. Para los otros 6 países sí se encontró una cointegración a largo plazo entre las variables analizadas. Los resultados a corto plazo fueron mixtos, con resultados positivos para 4 países y negativos para 2 países. El modelo que se utiliza en este estudio es un ARDL con quiebre estructural. Además, se utilizó la prueba de Dickey-Fleuré aumentada y la prueba de Siebert y Andrews. En segundo lugar, tenemos el artículo de Higher Education Funding and Economic Growth, Empirical Evidence from Croatia, publicado en 2020, en donde los autores encontraron que existe una relación causal unidireccional a corto plazo entre el gasto en educación superior y el PIB en Croacia. En este estudio se utilizó la prueba de causalidad de Granger en entorno VAR, así como la prueba de Fisher de Dickey-Fleuré aumentada. En tercer lugar, analizamos el artículo de Panel Estimation for the Relationship Between Education Expenditure and Economic Growth for OECD Countries, publicado en 2018. Dentro de este estudio se encontró que existe una relación de cointegración de panel entre variables y que el modelo de efectos fijos producía resultados más efectivos. Sin embargo, en el modelo final, los resultados obtenidos demostraron que el gasto en educación no tuvo un efecto significativo en el PIB. En este caso, se utilizó el modelo de datos panel. Además, se utilizaron pruebas de raíz unitaria, las pruebas de Cao, Johansen-Fisher y Pedroni de integración y una estimación de relación de datos panel de efectos fijos. En cuarto lugar, tenemos el artículo titulado como The Effect of Education Expenditure on Economic Growth, The Case of the Kingdom of Saudi Arabia, publicado en el 2021, en donde los autores determinaron que existe una relación positiva y significativa entre el gasto en educación y el crecimiento económico en Arabia Saudita. Asimismo, concluyeron que al hacer una mayor inversión en educación, especialmente en la educación superior, pueden tener efectos positivos en la economía del país. En dicho artículo, los autores utilizaron el modelo ARDL, así como las pruebas de Dickey-Fleuré aumentada y la de Phillips-Perron. Finalmente, como quinto y último artículo mencionado, y titulado como Those Public Expenditure on Education Promote Tunisian and Moroccan GDP Per Capita, ARDL Approach, publicado en el 2018. Dentro de dicho estudio, se encontró una relación positiva entre el gasto público en educación y el PIB per cápita en Marruecos y Túnez, siendo mayor en el primer país,
lo cual confirma la importancia de la educación como estímulo del crecimiento económico. Por otro lado, se encontró que la esperanza de vida tiene efectos positivos en el desarrollo económico de ambos países. Sin embargo, la inflación tuvo un impacto negativo en el PIB. En este artículo, los autores utilizaron el modelo ARDL, así como las pruebas de Phillips-Ferron y Dickey-Fuller GLS. Base de datos que será utilizada en la investigación. Estos datos provienen de dos fuentes principales, el Banco Mundial y Human Progress, y se basan en una serie de tiempo de 1989 a 2018, con un total de 30 observaciones por cada país. Las variables utilizadas son el gasto público en educación, la formación bruta de capital fijo, la apertura comercial y el trabajo. Y como variable dependiente es el crecimiento real del PIB, mientras que las variables independientes son el resto. Y todas estas se representan como porcentaje del PIB. La elección de estas variables se basa en estudios previos que han demostrado su relevancia y utilidad para el análisis del estudio en cuestión. Ahora es tiempo de hablar sobre nuestro modelo econométrico. El modelo que escogimos es el modelo ARDL, el cual es una herramienta especialmente útil para analizar relaciones dinámicas entre variables, donde los efectos pueden tomar tiempo en manifestarse y pueden ser afectados por shocks económicos. Ahora es importante hablar sobre los beneficios de este modelo. Según Shabazz, el modelo ARDL es una técnica útil en econometría y el análisis económico. Esto por varias razones. En primer lugar, es flexible y nos ayuda a moldear la relación a largo plazo entre variables que presentan tanto estacionalidad como no estacionalidad en sus series de tiempo. Además, nos permite analizar tanto la relación de largo plazo como de corto plazo entre las variables, lo cual es importante para entender la dinámica del sistema económico y poder predecir el comportamiento futuro de las variables. Otra ventaja es su capacidad para identificar la dirección de causalidad. Y por último, el modelo ARDL también puede realizar pruebas de cointegración. Ahora hablaremos sobre las pruebas. Primeramente tenemos la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la cual es una técnica en econometría para determinar si una serie de tiempo es estacionaria. De la misma manera, es útil para estimar coeficientes y comprender cómo las variables afectan a una serie temporal. Por otro lado, la causalidad de Granger. Es una técnica estadística que ayuda a analizar la relación causal entre dos series de tiempo, sin necesidad de especificar una forma funcional para su relación. Las pruebas de Phillips-Ferron y Sibut-Andrews son pruebas de raíz unitaria en series de tiempo, que se utilizan en econometría para analizar si una serie de tiempo es estacionaria o no. ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos? Luego de haber establecido la base de datos y revisado la literatura pertinente, el siguiente paso de la investigación de nuestra tesis será utilizar la plataforma Stata. Esto para estimar el modelo ARDL y las pruebas correspondientes. Una vez completadas estas etapas, se procederá a interpretar los resultados obtenidos y escribir los hallazgos de la investigación. Las referencias que utilizamos para esta investigación son las siguientes. Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica. Muchas gracias por su atención.